Hola queridos amigos, hoy vamos a adentrarnos en un espacio lleno de romance, donde solo hay 3 corazones pequeños pero repletos de amor. Alex, el hombre decidido a seguir su amor, ha creado una boda muy emotiva en una pequeña granja, el lugar donde todo comenzó. El gran amor de Alex, a pesar de enfrentar la constante oposición de su madre, la señora Min sigue siendo fuerte y no se ha debilitado ni un poco. Él cree que el amor siempre encontrará una manera de superar cualquier desafío, y eso se demostrará hoy. ¿Será posible que esta pequeña boda con solo 3 personas, pero llena de afecto, se celebre en la felicidad que tanto esperan? Los secretos y sorpresas llenas de emoción se revelarán en este capítulo y seguro que no podrás apartar la mirada. Acompáñanos para vivir estos momentos llenos de emoción y sin faltar la intriga. El amor, los sacrificios y las decisiones importantes cambiarán la vida de los personajes de esta historia. Alex estaba frente a la tienda de accesorios con el corazón lleno de emociones. Hoy era un día especial, un día en el que haría todo lo posible para crear un recuerdo maravilloso para Tuna y su hijo Henry, aunque su madre, la señora Min, seguía oponiéndose firmemente a esta relación. Alex sabía que su amor por Tuna era algo que no podía cambiar. La señora Min no podía aceptar que su hijo estuviera enamorado de una mujer con un hijo, y eso hacía que fuera difícil para ella aceptar la situación. Pero para Alex, el amor no tiene límites y estaba dispuesto a luchar por su felicidad. Al entrar en la tienda, el aire estaba lleno de aromas florales frescos. El dulce olor de las rosas, lirios y otras flores hacía que la mente de Alex se llenara de pensamientos. Miró a su alrededor y buscó las flores más hermosas, las flores que pudieran expresar todo lo que sentía por Tuna y Henry, el niño de 1 año que amaba como si fuera su propio hijo. ¿Podrías envolver estas rosas para mí?, preguntó Alex suavemente con una sonrisa en su rostro al ver las intensas rosas rojas cuyos pétalos suaves eran como su propio amor por ellos. La vendedora asintió y Alex se sintió aliviado al saber que esas flores pronto estarían en manos de Tuna. Había planeado una pequeña ceremonia, una boda simple pero llena de significado. La ceremonia tendría lugar en la granja, el lugar donde Alex y Tuna habían creado tantos recuerdos dulces. No necesitaba ser lujosa ni espectacular, con tal de que estuvieran 3 personas, Alex, Tuna y Henry, el niño adorable de 1 año. El ambiente sería acogedor, lleno de amor y esperanza en un futuro feliz. Aunque la señora Min seguía en desacuerdo, aún no podía aceptar que su hijo amara a una mujer con un hijo. Alex no podía rendirse. Amaba a Tuna, amaba a Henry, y ese amor nunca cambiaría. Creía que el amor era la fuerza que podía superar cualquier obstáculo por difícil que fuera. Cuando el ramo de flores fue colocado cuidadosamente en el coche, Alex condujo hacia la granja. Con cada kilómetro que pasaba, su corazón se volvía más pesado. Pero también sentía alegría y determinación. Hoy haría que Tuna se sintiera feliz, que se sintiera como el centro de su mundo. Cuando la tarde comenzaba a caer y los últimos rayos de sol iluminaban el espacio alrededor de la granja, Alex regresaba a casa con los regalos en las manos. Se puso a preparar todo. Colgó luces brillantes, organizó mesas y sillas pequeñas y preparó una cena sencilla pero llena de cariño. No necesitaba platos lujosos ni palabras adornadas, solo necesitaba a Tuna, Henry y él sentados juntos compartiendo momentos cálidos. Eso era todo lo que deseaba. Vio a Tuna abrazando a Henry en sus brazos, su rostro brillaba mientras jugaba con el niño. Toda la casa se llenaba de sus risas, creando una atmósfera de paz tan extraña. Tuna, vestida con ropa sencilla pero radiante bajo la luz, vio a Alex entrar y su mirada brillaba con alegría. «Ya volviste», dijo Tuna, su sonrisa tan dulce como los pétalos de flores en primavera. Alex solo sonrió, su mirada fija en ella con profundidad. Luego se acercó colocando suavemente la bolsa de los regalos sobre la mesa.
Tengo un regalo para ti, dijo deslizando la mano por el vestido blanco que estaba en la bolsa. Tuna, sorprendida, abrió el paquete y vio el vestido. Se quedó en silencio por un momento, sus ojos llenos de una mezcla de tristeza y sorpresa. Tú recuerdas que me gusta el color blanco, susurró, acariciando suavemente los delicados bordados del vestido. Alex asintió con la cabeza, su mirada radiante llena de sinceridad sin reservas. Te mereces lo mejor, y con este vestido espero que te sientas especial. Tuna sonrió, sus ojos se volvieron más suaves que nunca. Gracias. Siempre sabes cómo hacerme sentir importante. Luego dejó el vestido sobre la mesa y abrazó a Alex tomando su mano. Siempre supe que harías algo especial para nosotros. Alex apretó su mano, una sensación cálida se extendió por su corazón. No es solo el vestido, Tuna. Quiero que sepas que todo lo que hago, cada regalo que compro, lo hago por ti, por esta familia. Solo quiero crear una vida tranquila para nosotros, donde nada de lo que esté fuera de aquí pueda separarnos. Cuando la cena estuvo lista, la mesa sencilla pero llena de cariño de Alex, con el delicioso pollo asado, pan casero y una bandeja de frutas dulces, todo parecía tener un significado más especial que nunca. Cuando Tuna salió, sus ojos brillaron al ver el espacio decorado de manera romántica y las rosas rojas que Alex le había dado. En sus brazos, Henry, el pequeño, levantaba la cabeza para mirar a Alex, sus ojos tan puros como reflejaban todo el amor de su madre y su padre. ¿Tú realmente hiciste todo esto por nosotros?, preguntó Tuna suavemente con la voz entrecortada. Miró a Alex, luego a Henry, su corazón apretado por la emoción. Quiero que veas, aunque haya dificultades, siempre estaré aquí por ti y por nuestro hijo. Te amo, Tuna. Amo a Henry como si fuera mi propio hijo, dijo Alex, su voz cálida, firme y llena de amor. Colocó suavemente su mano sobre el hombro de Tuna, la acercó a él, y juntos miraron a Henry, el bebé adorable que le sonreía. Los tres se quedaron allí en el acogedor ambiente de la granja, un lugar donde no había objeciones ni luchas de parte de la señora Min. Solo había amor, solo corazones que se querían. No necesitaban una boda grandiosa ni la aprobación de nadie. Solo se necesitaban entre ellos. Aunque la señora Min no pudiera estar de acuerdo, aunque el camino por delante fuera aún difícil, Alex sabía que este amor superaría todo. No solo amaba a Tuna, también amaba a Henry, el niño que había hecho que su corazón se expandiera más que nunca. Hoy se celebraba una pequeña boda en un ambiente sencillo pero lleno de amor y esperanza en un futuro feliz juntos. Henry seguía siendo pequeño, acurrucado en los brazos de Tuna, su suave cabellito asomando fuera de la pequeña camisa que Alex había elegido para él. Tuna sonrió al ver la mirada de Alex hacia su familia, una ternura y felicidad evidentes en cada uno de sus gestos. Amor, creo que... si solo estuviéramos nosotros, sin nada más, aún así podríamos ser felices, ¿verdad?, Tuna dijo con una mirada llena de confianza. Alex se sentó a su lado mirándola a los ojos, sus manos tomando suavemente las de ella. Creo que no necesitamos buscar la felicidad en ningún otro lugar. La felicidad está aquí en nuestra pequeña familia. Solo quiero ser el protector de ti y de Henry, y juntos superaremos cualquier desafío. Henry levantó la vista hacia ellos, sonriendo inocentemente. Alex acarició suavemente el cabello del niño, su corazón lleno de calidez y paz. Somos una familia. Lo que esté fuera de aquí puede cambiar, pero esta familia siempre será el lugar al que volvamos. Cuando la cena terminó, Tuna abrazó a Henry, y Alex tomó su mano llevándola al aire libre, donde la luz de las velas iluminaba suavemente el espacio. Esto no era una boda grandiosa, pero era todo lo que necesitaban. Todo a su alrededor parecía bendecir este amor.
Un amor que no necesitaba ser probado con ceremonias ostentosas, solo con gestos y promesas sinceras. Alex miró a Tuna. Su sonrisa era una afirmación. Siempre estaremos juntos, ¿verdad? Tuna asintió, sus ojos brillaban con determinación. Por supuesto, Alex, para siempre. El amor de Alex, a pesar de los desafíos que ha enfrentado, sigue firme como las rosas en la mañana. Ha decidido no dar un paso atrás ante la oposición de la señora Min, no permitir que ningún obstáculo lo detenga de estar junto a Tuna y Henry. El amor no siempre es fácil, pero Alex sabe que solo cuando nos atrevemos a amar y a luchar por ese amor, podemos alcanzar la verdadera felicidad. Para Alex no hay nada más importante que Tuna y el pequeño Henry. Ellos son todo lo que él desea y está dispuesto a hacer todo lo posible para proteger este amor. No solo ama a Tuna, también ama a Henry como su propio hijo, con el deseo de construir una familia feliz juntos sin importar las dificultades. Es un amor que va más allá de las dificultades, un amor firme, fuerte y lleno de esperanza. Tuna mira a Alex, su corazón lleno de emoción. Sabe que en esos ojos, en ese corazón, hay un amor incondicional para ella y Henry. Ella había temido, había dudado sobre un futuro incierto, pero ahora al mirar a Alex solo ve confianza. Confianza en un amor verdadero, en una familia que siempre soñó. Sonríe con los ojos brillando de amor y dice suavemente: Alex, me has dado a mí y a Henry un amor que ni siquiera me atrevía a soñar. Sé que a pesar de las dificultades, siempre estarás a mi lado. No solo me amas a mí, sino que también amas a Henry. Amas nuestra pequeña familia. Te agradezco mucho y sé que superaremos todo para llegar juntos a la felicidad. Las emociones en el corazón de Tuna son profundas. Y es precisamente con estas palabras que los espectadores pueden sentir un amor sincero, lleno de sacrificio y determinación. El amor de Alex no es solo una historia romántica, sino un viaje lleno de significado, donde corazones pequeños se unen para superar desafíos y mirar hacia un futuro brillante. Con este amor, Alex ha vencido todo, no con fuerza o dinero, sino con un corazón sincero y una creencia firme en la felicidad. Y ahora, con el apoyo de quienes lo aman, continuará su viaje para construir una familia completa junto a Tuna y Henry, donde el amor siempre será la motivación para caminar juntos. ¿Crees que este amor superará todos los obstáculos? Acompáñanos a seguir y apoyar el viaje lleno de esperanza y felicidad de Alex, Tuna y Henry. Sin duda será una historia que no podrás olvidar. Xây dựng một mái ấm và cho Harry một hạnh phúc trọn vẹn. Và liệu tình yêu bền bỉ ấy có đủ sức xóa nhòa nỗi sợ hãi trong lòng